y a cada uno de nosotros nos pasan esos momentos donde nos encontramos con cierto estado de desesperación, sin tener o sin terminar de saber cómo salir a flote de eso, cómo mejorarlo, cómo quizás encontrarme con una respuesta en medio del asunto y la peleo de una manera y la peleo de otra y empiezo a pensar y a ver cómo puedo mejorar o cómo puedo solucionar tal tema, pero parece que la cosa no camina, no funciona, no hay respuesta, no salimos adelante. Muchas veces eso nos pasa en la noche. De hecho, queremos ir a dormir y empezamos en un estado de noches desesperadas, como quizás es el título del mensaje de esta noche, donde de repente doy vueltas y me enrosco y pienso y camino y cómo soluciono esto y cómo mejoro lo otro y quizás queremos conciliar el sueño, pero no llega. ¿A alguien le pasó alguna vez esto? ¿A mí solo nomás? ¿Verdad que nos pasa más de una vez? Porque nuestra tendencia humana es de querer caminar en resolver nosotros el asunto. Pero cuando vamos caminando en la vida conociendo a Dios, tenemos que empezar a darnos cuenta que el asunto ya no se trata de nosotros por nuestros propios medios, sino se trata de aquel Dios que nos provee todo lo necesario para caminar en la plenitud de la vida. Denle un aplauso a ese Dios para comenzar a glorificarle a través de esta realidad de la cual usted y yo vamos a aprender. Porque toda noche desesperada tiene su razón de existir. ¡Aleluya! Vaya conmigo a la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Una historia extraordinaria, como suelen ser las de la Biblia, de un personaje llamado Jacob. Dice la Biblia, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Una historia extraordinaria. Una historia donde Jacob es confrontado consigo mismo, donde tiene una noche desesperada. Él estaba regresando con todos sus bienes, con todo lo que Dios le había prosperado, con todo lo rico que él era. Él había armado una estrategia, él estaba caminando de vuelta a encontrarse con su hermano Esaú, aquel que años anteriores él mismo, junto con complicidad de su madre, habían estafado para poder tomar la bendición de su padre para que su hermano mayor perdiera la primogenitura y él pudiera disfrutar de esa bendición que solo Dios daba, o que Dios daba a través de los padres a aquel que era el primogénito. La idea era, el tema era que Jacob se estaba enroscando en el proceso de regreso y en esta noche en el lugar llamado Peniel, en ese lugar de lucha, en ese lugar de desconcierto, en ese lugar de encuentro con Dios, pero no un encuentro dulce, tierno y amoroso, sino un encuentro donde Dios quiere modificar cosas y donde Dios quiere que las aprovechemos. Un encuentro donde esas noches desesperadas nos enroscamos, pero ahí está Dios para hacer algo en medio nuestro. Las noches desesperadas que usted y yo vivimos a veces no necesariamente son noches, son jornadas enteras, son meses, son momentos de grandes dificultades, de grandes luchas. Son momentos donde las cosas parecen que no salen como queremos, pero sin embargo pareciera que algo Dios quiere con nosotros. Por eso no termina el asunto. Hay un momento, una noche desesperada que nuestro Señor vivió. Fue la noche en Getsemaní. Fue la noche más dolorosa que nuestro Señor Jesucristo vivió.
Y la noche en Getsemaní nos cuenta la Biblia que fue tan agónica, que él quedó solo en medio de ese combate. Jacob en su camino también quedó solo en medio de esa noche desesperada. Jesús quedó solo, sus discípulos durmiendo a un costado, pero la lucha, la guerra espiritual la tenía que pelear él. Así le pasa a usted y a mí. Son noches donde estamos solos, donde no está la esposa, o el cónyuge, o el esposo, donde pareciera que a ese desgraciado que tengo al lado, o a la desgraciada que tengo al lado, no le preocupa cómo estoy, y uno está enroscado y dándose vuelta para un lado y para otro, tratando de solucionar, y puede escuchar a la persona que tiene al lado algo así. Es en el caso más suave, ¿verdad? Capaz usted, mi hermana, escucharía algo así. Pero bueno. Solo. La lucha se trata ahora de mí, la lucha es mía. Hay algo que tengo que enfrentarlo yo. Hay algo que tiene que ser transformado en Peniel y es tema mío y de Dios conmigo. Esto le pasó a Jacob. Su proyecto, su idea estaba muy buena. Él regresaba a arreglar los asuntos con su hermano. No sabía cómo su hermano lo iba a recibir. Por eso estaba enroscado en esta noche desesperada en ese lugar llamado Peniel. Pero las noches de este tipo son útiles, mi hermano. Son extremadamente útiles para usted y para mí. Y aunque a usted y a mí no nos gusten, son necesarias. Porque en esas noches pasan cosas que en otros momentos no pasarían. La Biblia nos cuenta, para caminar en el primer lugar, estas noches son útiles y necesarias para saber, escúcheme bien, para saber que el asunto no se gana peleando con nuestras fuerzas. Jacob venía preparando un nivel importante de estrategias. No se trata de estrategias con las cuales vos vas a ganar el asunto en medio del conflicto y de esa noche desesperada. Jacob nos cuenta en los versículos anteriores que él había armado y dijo, bueno, vayan ustedes primero, y mandó un grupo de siervos, luego vayan los otros, luego los otros, y después vamos nosotros atrás por las dudas, si Esaú viene muy enojado, y bueno, se quedará con los primeros siervos y los primeros animales, y luego con los segundos, y bueno, ya podré yo salir disparando y zafaré. Había armado una estrategia interesantísima para lograr ablandar el corazón de su hermano si venía áspero. Usted y yo más de una vez armamos estrategias y las pensamos y las razonamos y las buscamos. Esas noches desesperadas suelen servir también para enroscarnos en eso, pero quiero decirle que el asunto no está en luchar con nuestras fuerzas. No se trata de las capacidades que hemos adquirido, aunque está muy bien tenerlas, está muy bien planificar, está muy bien tener estrategias, pero no tienen por qué ser el sustento de mi victoria en el momento de esas noches desesperadas. Capacidades adquiridas. Él venía después de haber estado trabajando y sirviendo y ser prosperado con su suegro Labán. Tampoco se trata del bienestar o de la dificultad o de la lucha o de lo muy bien que la estés pasando en lo económico. Jacob a esta altura de la vida era muy rico, tenía muchos bienes, había sabido capitalizar una situación extraña con su suegro para salir muy rico y muy bien provisto debajo de las alas de su suegro. Pero en la lucha, en el combate, en esos momentos agónicos, cuando aparece ese varón de Dios a pelear con él, se entrenzan en una lucha donde Jacob pelea y pelea y pelea y pelea y pelea, pero parece que las horas avanzaron, parece que la noche avanzó y parece que le llegó el amanecer y no había obtenido un solo resultado. Estaba comenzando a amanecer y no había obtenido una sola victoria porque estaba basado en sus luchas, en sus capacidades, en sus estrategias, en quizás todo lo que había podido obtener. No está tu victoria allí. No está tu victoria allí, aunque por supuesto vos y yo lo hacemos, más de una vez lo hacemos, hasta que en realidad nos tenemos que dar cuenta que la victoria no está en nuestras fuerzas, sino está en aquel que nos ha dado grandísimas promesas. Los discípulos, al cruzar el mar de Galilea, pelearon con todas sus fuerzas porque varios de ellos eran marineros en medio de la tormenta, pero veían que el barco se les hundía. Se habían olvidado que Jesús comenzó el asunto diciendo pasemos al otro lado.
Y Jesús, como sí cree en sus palabras, dice la Biblia que dormía. Porque la historia nunca iba a terminar en naufragio, sino hasta que lleguen al otro lado. La lucha y la victoria en esas noches o en ese tiempo nunca va a ser real y concreta con nuestras fuerzas, con las tuyas y con las mías. Nunca va a ser con las estrategias nuestras, sino siempre va a ser con aquel que de verdad nos está orientando a vivir en plenitud. En segundo lugar, esas noches son útiles y necesarias para saber que la única posibilidad de victoria, mi hermano, está en aferrarse. La historia nos dice la Biblia que estaba comenzando a rayar el alba, pero allí en un determinado momento empezaron un diálogo extra y el varón de Dios le dice, bueno, me voy porque está por amanecer. Y Jacobo como que paró de pelear, como que no luchó más, sino que simplemente se aferró a él, lo agarró, lo retuvo, lo contuvo y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. No hay mayor poder en la vida del ser humano que pueda transformar y traer victoria que el simple poder de aferrarse con todas sus fuerzas en plena confianza a aquel que de verdad tiene la capacidad de bendecirle. A Dios, al Señor Jesucristo, a la fe y a la confianza en Él. No hay otra forma en que usted y yo podamos obtener victoria que con todo lo que tenemos, aferrarnos a la fe, aferrarnos a Dios, no dejar nunca a Dios. Tristemente, sé que más de una vez ante situaciones críticas, lo primero que un personaje llamado Satanás viene y empieza a sembrar en nuestras humanidades es, ¿para qué querés seguir yendo cerca de Dios? ¿Ves? Las cosas no te funcionan. Es más, frases como, estabas mejor antes de ir a la iglesia. Estabas mejor antes de haber ido a juntarte con esos evangélicos. ¿Para qué vas a seguir yendo a la iglesia? Preguntas que vienen y retumban en nuestro ser porque están boicoteando la realidad de que nos tenemos que aferrar intensamente a Dios. No es esas preguntas y esas dudas que vienen estratégicamente de parte del enemigo, no son para que las oigas, sino son permitidas por Dios para que vos te determines aún con más fuerza a agarrarte con toda tu polenta a la fe que depositaste en Jesucristo. Unos personajes llamados Sadrac, Mesac y Abednego no la pasaban muy bien. De hecho, vino el rey Nabucodonosor y les dijo, muchachos, si ustedes cuando suena la música no adoran la estatua que yo hice, los tiro al horno de fuego. Y me parece extraordinario lo que respondieron estos muchachos. Se pararon delante del rey con muchísimo respeto. Le dijeron, vive, oh rey. Palabras más, palabras menos. Permítame parafrasearlo. Le dijeron, de este tema no hablemos más, rey. O sea, el Dios en el cual creemos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Y si no fuese así, no importa, no te vamos a adorar. Esa es una capacidad única que los que creen y se aferran a la persona de Jesucristo, a la fe en Jesucristo, tienen que hacer crecer. Una capacidad de poderle creer a Dios más allá de cualquier circunstancia. Una capacidad de creerle a Dios, de que salga como salga el asunto. No me importa, no me doblo delante de nadie que no se llame Señor Jesucristo. No me doblo delante de la soledad, de la angustia, de la depresión, de la miseria, de la escasez. No, no y no. Solo delante del Señor Jesucristo. Si adoro a alguien, es a Cristo y a nadie más. Una profunda convicción de fe. Aleluya. Aleluya. Jacobo se aferró con todas sus fuerzas. No te suelto hasta que me bendigas. No deje la fe, no descuide su relación con Dios. Aférrese con todo lo que es y con todo lo que tiene para que haya victoria real y genuina. Mi hermano, la única posibilidad primaria de salvar su vida que tiene un náufrago es aferrarse con todas sus fuerzas al salvavidas. Ahí comienza. Si no hubiese salvavidas, es pocas horas, muy poquitas horas lo que el náufrago puede llegar a sobrevivir. Pero si hay al menos un salvavidas, aferrarse fuertemente a él, la proyección de vida se extiende hasta por días. No hay otra posibilidad de salvación para usted, ni de salida, ni de victoria, aunque la noche sea una noche desesperada, que no sea a través de que se aferre por la fe a Jesucristo, su Salvador, nuestro
Salvador. Aferrarse a Dios es también aferrarse o mantenerse aferrado, aunque Dios nos toque correctivamente hablando. Cuenta la Biblia en lo que acabamos de leer que Jacob estaba peleando y en ese proceso de que no te suelto hasta que me bendigas, el varón toca el costado de su muslo de tal manera que descoyunta su costado. Fue un toque correctivo de Dios, porque a partir de ahí Jacob no fue nunca más igual. Esas noches desesperadas sirven para que se establezcan victorias de Dios sobre usted. También en estados de corrección, en toques de corrección que todos necesitamos. Probablemente Jacob no le debe haber sido para nada, no hubo ningún tipo de anestesia para Jacob para ese toque, sino que simplemente ocurrió. Probablemente en esas noches desesperadas Dios quiera corregirte, corregirnos, corregirme en cosas que probablemente me duelan, pero que necesariamente tienen que ser ejecutadas en ese tiempo y en ese proceso para que a partir de ahí yo no sea el mismo, yo sea cambiado y transformado. Es la Biblia la que nos dice que en el momento ninguna corrección o disciplina es causa de gozo, pero de repente cuando pasa el tiempo nos damos cuenta lo valioso que es, lo valioso que fue. Usted y yo en este proceso de ir creciendo en el Señor también es muy normal nuestro crecimiento como cualquier infante. Y por consiguiente nos vamos dando cuenta, como en la vida normal, de que cosas que yo demandaba cuando era niño, hoy me doy cuenta que de verdad eran cosas infantiles. Hoy veo otra situación de la vida. A veces usted y yo caminamos en ciertos estados de infantilidad espiritual y no queremos aceptar la corrección de Dios como si pareciera que eso es malo. Y la realidad es que aunque el toque pueda producirte cierto dolor, siempre va a tener con un mejor y diferente caminar para vos el resto de tus días. Esas noches son para eso. Para que se establezca una victoria, ya no tanto o no directamente por nuestros esfuerzos, sino simplemente por aferrarme. Y que aunque me aferre, o mejor dicho, por aferrarme, Dios también me corrija. Corrige tus pensamientos, corrige tu orientación y voluntad, corrige tu forma de hablar y de repente después de una noche desesperada o de algún tiempo de noches desesperadas te das cuenta que no sos el mismo. En tercer lugar, estas noches son útiles y necesarias para saber que la bendición del camino o para el camino es para los sinceros. Fue el varón de Dios el que le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamás? Podría haber dicho cualquier otro nombre, pero dijo realmente cómo se llamaba. Le dijo Jacob. Usted dijo, pastor, pero se llamaba Jacob. Lo que pasa es que usted sabe que Jacob quiere decir usurpador, tramposo, estafador. El ángel o el varón de Dios le dijo después, muy bien, a partir de ahora te cambio el nombre, a partir de ahora no sos más Jacob, a partir de ahora sos Israel. Porque la bendición que viene de parte de Dios es para los que con sinceridad llegan a Dios y le dicen a Dios lo que de verdad son, o lo que de verdad eran, o en lo que de verdad andan. Entonces, si estoy con los pensamientos enredados en cierta promiscuidad, no puedo venir a Dios y decirle, Señor, yo te adoro, yo entrego mis pensamientos, cuando en realidad sigo enroscado en un montón de cosas. Tengo que decirle, Señor, mis pensamientos son perversos. Ese es mi nombre hoy. Señor, soy un tipo violento, soy una mujer violenta. Señor, soy vanidoso y arrogante. Entonces comienza el proceso de transformación de Dios y donde en esa lucha que usted y yo hemos desarrollado durante toda la noche y donde decidimos aferrarnos intensamente a Dios y donde recibimos corrección, Dios comienza a seguir un proceso poderosísimo de transformación en nosotros por la honestidad. Un proceso de bendición que Dios tiene destinado para vos, para mí.
el varón de Dios, el ángel, no lo bendijo hasta que le cambió el nombre. No lo bendijo hasta que en el desarrollo del diálogo Jacob fue sincero. A veces usted y yo no recibimos grandes bendiciones de Dios porque no le estamos siendo honestos a Dios. Porque le queremos esconder ciertas cositas como si de repente Él no las supiera. Como si de repente yo pudiera esconderme de Dios como tontamente intentó Jonás. Porque la realidad es que ya el salmista lo tenía presente, que aunque suba a lo más alto, allí estás, y aunque baje a lo más profundo, ahí también estás. En definitiva, no me puedo escapar de vos. Esas noches desesperadas son bien útiles para llegar a Dios con un estado de honestidad y sinceridad en el análisis que hago sobre las luchas que estoy teniendo en el matrimonio, con mis hijos, en lo económico, en lo laboral, en lo financiero, en relación a mi ministerio, en proyección a lo que tengo que desarrollar el resto de mis días. Esas noches desesperadas son bien útiles y necesarias para poder ser bendecidos en ser honestos, sinceros delante de Dios. Y por último, estas noches son extraordinarias, aunque puedan parecer desesperadas estos momentos, porque son momentos, son noches, donde se hace efectiva la bendición de Dios sobre usted y sobre mí. Ahí en ese lugar, en esos procesos de esas noches desesperadas, Dios termina proveyéndonos a usted y a mí básicamente 3 cosas que nos van a acompañar el resto de nuestros días. La primera es un cambio de nombre. La primera es un cambio de nombre. Ya no sos más Jacob, sos Israel. Ya no sos más adúltero, sos cristiano fiel. Ya no sos más promiscuo, sos cristiano fiel. Ya no sos más violento, sos cristiano fiel. Ya no sos más mentiroso, sos cristiano fiel. Ya no sos más, y ponerle el asunto que vos quieras, sos cristiano fiel. Por eso las noches desesperadas son necesarias. Por eso hay que pasar por Peniel. Por eso hay que encontrarse cara a cara con Dios. Y aunque al principio peleemos, nos demos cuenta de que en realidad lo único que hay que hacer es aferrarse. Porque lo segundo que hace Dios en ese proceso para bendecirnos es darnos una nueva esperanza. La Biblia cuenta que después que pasó Peniel, le salió el sol. Hubo un nuevo amanecer. El sol volvió a brillar. Porque cada vez que usted y yo pasamos por procesos de estas características, Dios nunca deja el asunto terminado en la noche, sino que siempre te provee un nivel de esperanza superior. Siempre se encarga que, en definitiva, el sol de justicia que se llama Jesucristo resplandezca sobre tu vida el resto de tus días. Siempre se encarga de que el sol vuelva a salir. Siempre se encarga de que haya un nuevo amanecer. Siempre se encarga de que tengas una visión de esperanza para lo que viene por delante. Pero la noche desesperada era necesaria. Y por último, esta noche desesperada siempre trae un nuevo caminar. Jacob ya no caminó más como venía caminando, sino que a partir de este momento la Biblia dice que cojeaba de su cadera. Ya no podía volver a caminar con la normalidad de lo que era antes, porque en realidad lo que Dios quiere darle a usted y a mí es un nuevo andar, un nuevo caminar, un nuevo testimonio para contar y para hacer ver al mundo que te rodea que estuviste con Dios, que Dios te corrigió y que cambió tu caminar, y que si ahora haces esto es porque Dios y su amor se han manifestado en bendición para con tu vida. Aleluya. Aleluya. Chicos, los músicos pueden ir subiendo. A veces uno anuncia que va a ser corto y no lo es. Y otras veces no dice nada y es bastante corto, ¿verdad? Mi hermano, yo quiero tomarme un tiempo para orar y ministrar en función de esta palabra.
Supongo, no tengo la claridad de revelación, pero supongo que muchos de los que estamos aquí en esta noche estamos en medio de noches complicadas. Porque de repente peleas con vos mismo y estás enrodado en tu cama por tu matrimonio, no le encontrás la vuelta. Quizás haces muchas cosas, pero las haces desde tu fuerza. Ya te lo dije antes, pero te lo vuelvo a decir, no vas a tener grandes resultados en tus fuerzas. Capaz la estás peleando con tus hijos, que están enredados en cosas que no son buenas, de hecho son destructivas, malas. Quizás estás peleando con aspectos económicos, laborales, y la estás peleando, En todos estos no estoy diciendo que usted se haga tira a hacer la plancha, digo que pelee con quien tenga que pelear, no con Dios. Aférrese a Dios. Aférrese a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y así como Sadrac, Mesac y Abednego se plantaron y dijeron, mira, no me importa, el Dios al que sirvo es capaz de librarme de vos y del horno, pero si no, no me importa. Que de la misma forma vos te puedas parar delante de tu adversario, llamado diablo, y le puedas decir, mira, Satanás, el Dios al cual sirvo me puede librar de tu mano y de todo lo que vos tenés preparado para hacerme mal. Pero ¿sabes qué? Si no, igual ni loco me doblo, y mucho menos delante tuyo. Igual ni loco dejo mi fe, igual ni loco dejo de confiar en mi Dios. Camina en honestidad. Porque puede ser que a veces la situación con su esposo o con su cónyuge sea sincero, puede ser que sea culpa suya. Puede ser que hoy tus hijos estén donde estén y vos te estás dando cuenta y sabes que es culpa tuya. No fuiste el buen padre, no fuiste el buen cónyuge. Pero tranquilo, que Dios tiene preparado un nuevo nombre. Pero tranquilo, que este hombre se llamaba Jacob, pero Dios dijo, no te llamas más Jacob, ahora sos Israel. Sea sincero. Sea sincero. Vamos a quebrar el poder del mal, vamos a quebrar estas luchas que a veces usted y yo tenemos desde nuestra humanidad y tristemente a veces son con Dios, para aferrarnos con intensidad a Dios y no largarlo a Él nunca hasta que me bendiga, hasta que sea Dios el que de verdad me cambie el nombre, hasta que sea Dios el que de verdad me dé un nuevo amanecer, un nuevo camino, una nueva esperanza, hasta que de verdad sea Dios el que me dé un testimonio que contar. Mi matrimonio estaba destruido, Señor, pero me aferré a vos y hoy somos felices. Padre, mis hijos estaban en cualquiera, pero me aferré a vos y hoy los tengo adorando a mi lado. Señor, estuve en escasez y necesidad, pero vos me abriste estrechez, vos me abriste provisión. Un caminar diferente que muestre al mundo que estuviste con Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero ministrar en esta noche a esas personas que la están peleando. Y la administración va a ir en esta línea, mi hermano, no para que pelees con tus fuerzas, sino para que te aferres con todas tus fuerzas a Dios. Para que seas sincero delante de Dios y digas tal cual como son las cosas o como Dios las conoce. Y para que Dios te bendiga y te prospere, cambiándote el nombre, dándote una nueva esperanza y por supuesto dándote un nuevo caminar a partir de esta noche misma. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hay alguien que en esta noche dice, sí, yo soy uno de esos, pastor. Yo estoy complicado, yo estoy enfrentando una noche desesperada, que puede haber durado una noche, un día o aún meses. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo con humildad y sencillez te invito que ahí donde estás, por favor, te pongas en pie. Mientras el resto ora, te pongas en pie y te movilices, por favor, hasta este altar, porque vamos a estar orando por vos y vamos a estar quebrando
toda maldición que nos ha hecho querer ver diferentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, Jacob estaba volviendo a arreglar sus cosas. Había una buena voluntad de él para resolver un asunto de décadas. Pero se encontró con Dios y Dios tenía otro trato para con él. Quizás vos la venís peleando de hace rato, de hace décadas. Pero Dios tiene otro plan para con vos hoy y ahora. En esta noche misma Dios está acá para poder bendecirte, para poder prosperarte, pero aferrate con todo tu corazón a Él, aferrate con todas tus fuerzas a Él. Ni loco te caigas de la fe, ni loco dejes de creer en Dios. Aferrate a Él, pase lo que pase, venga lo que venga, y tu vida va a ser transformada porque Dios se encarga de cambiarte el nombre, porque Dios se encarga de darte una nueva esperanza, porque Dios se encarga de darte un nuevo caminar. Algo que los demás van a ver, de que allí está Dios sobre la cabeza de él, sobre la cabeza de ella. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, puede parecer loco, Señor, pero yo te doy gracias por las noches desesperadas. Gracias por esos momentos, procesos de lucha, Señor, donde vos te manifestás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por proveer todo lo necesario. Gracias, Señor, por tu bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Los que están aquí adelante, yo le invito a que como un murmullo le puedas decir: Señor, yo me aferro a vos. Yo me aferro a vos. Decirle: yo te agarro, Señor. No te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Ahí está el Señor. Ahí está nuestro Dios. Maravilloso Dios. Cambiando y transformando cosas para tu bien. Para tu bien. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor.